¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Estamos ubicados en la región 107, Manzana 32, lote 12, en el fraccionamiento Paraíso Maya, aquí en Quintana Roo. Vamos a dar secuencia al estudio de la semana pasada. Veíamos que el resentimiento, amargura, frustración, culpa, son experiencias, son sentimientos que nosotros podemos erradicar cuando otorgamos el perdón y también cuando nosotros pedimos perdón. Y la semana anterior estábamos viendo ciertos versículos donde nos están dando la instrucción de que debemos de perdonar y vamos a recordar los Efesios 4:31. Saquen de su vida la amargura, el enojo, los insultos, los gritos y toda clase de maldad. El 32. Sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Y bueno, aquí nos está reiterando la escritura. Si ya Dios puso el ejemplo que nos perdonó por medio del Señor Jesucristo, nosotros tenemos que corresponder y tenemos que perdonar. Vamos a ver otro versículo de otro libro, el de Colosenses 3:13. No se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo. Así como también el Señor los perdonó a ustedes. Y nuevamente nos vuelve a recordar que el que puso el ejemplo es el Señor Jesús entregando su vida. Y vemos otro versículo, Marcos 11:25. Cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. Así Dios, su Padre, que está en el cielo, les perdonará a ustedes todos sus pecados. Vuelve a reiterar, es la tercera vez que nos está diciendo algo. Y recordarán que en la fracción de la semana pasada, en Mateo 18, nos habla de un siervo que tenía una deuda impagable y su amo se la perdona, pero esta persona al salir se encuentra a un consiervo que le debía 100 monedas y bueno, se le va al cuello, lo mete a la cárcel, lo maltrata y pues los demás consiervos le avisan al dueño y él definitivamente actúa como él malamente actuó. Y nos dice el versículo: así los tratará mi Padre que está en el cielo si ustedes no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Y hay una expresión, muchas veces la hemos escuchado o quizás la hemos usado, que dice: perdono pero no olvido. Entonces, si estás perdonando de todo corazón, debieras de olvidar. Y quiero poner énfasis en esta frase que vamos a ver. Dice: el resentimiento, la amargura, la frustración y la culpa no pueden cambiar el pasado, pero tampoco pueden corregir el problema, ni cambia a las personas, ni siquiera le hace daño al otro. Y quiero volverlo a repetir: el resentimiento y la amargura, la frustración y la culpa no pueden cambiar el pasado, pero tampoco puede corregir el problema, ni cambia a las personas, ni siquiera le hace daño al otro. Y comentábamos que hay personas que pues se quejan de que sus padres los han tratado mal, y yo expresaba esto: he conocido gente que está muy dañada por sus padres y ellos lo reconocen y dicen: mis padres me han hecho mucho daño, pero bueno, no le doy importancia porque al final ellos hicieron lo mejor que pudieron. Y yo expresaba: esta es una mentira, y en esto hay dos mentiras. Una, que no le das importancia, porque si no le dieras importancia, no lo estarías recordando. Si lo estás recordando es porque para ti es importante.
Y la segunda mentira es que ellos lo hicieron lo mejor que pudieron. No somos perfectos, no alcanzamos la perfección, ni hacemos las cosas de forma que puedan ser corregidas. Y aquí ya iniciamos la segunda parte. Dice, pero lo cierto es que tenemos que reconocer el daño que nos han hecho, porque no podemos sanar algo que no reconocemos. Como una herida. Fíjense que esta forma de negación es precisamente esto, una forma de negación. El hecho de reprimir el dolor, reprimir el daño, quizá porque ¿cómo le voy a reclamar algo a mis padres? O reconozco que me han hecho tanto bien, pero sin embargo en algo han fallado, en algo te han dañado. Y puedes pretender que no existe ningún problema, ignorarlo. Nada de eso va a funcionar, porque el problema sigue estando ahí y van a aflorar de una forma o de otra. Y si no aflora de una forma consciente, aflorará de una forma inconsciente. Como decía, se somatizará. Y aparecerán algunos dolores en tu cuerpo o en tu alma o algo por el estilo. El problema es que no puedes perdonar aquello que no se reconoce como una ofensa. Y debemos reconocer que hemos sido tratados de forma incorrecta y confesar, eso me dolió, fue incorrecto y me hizo daño. Por tanto, afronta las heridas, reconoce aquello que realmente te ha molestado, dale la importancia de vida. Y en segundo lugar, debemos proceder a liberar al que nos ha hecho daño. ¿Cómo? Pues dejando de aferrarnos a la ofensa, a su recuerdo, a sentirnos ofendidos. Y la forma de hacerlo es rompiendo la factura. La factura, de alguna forma, es ese documento oficial, esa acta que hemos levantado atestiguando del hecho que nos ha dolido, que nos ha afectado, que nos ha dañado. Esto tengo contra ti. Esta es el acta. Esto es lo que quiero decir. La factura que hemos levantado. Esta me la debes. Y aquí anoto, tú me has hecho esto y aquello y el otro. Y voy a lo mejor añadiendo a esa factura deudas o agravios futuros. Y voy ahí cargando la mochila con un montón de agravios que recuerdo. Y hay una historia de una persona que estaba resentida, que estaba muy molesta y que se quería desquitar de su ofensor. Entonces agarró una mochila, puso piedras muy grandes para poderlo ver y desquitarse. Esta persona se va del país y el ofendido, el que se quiere desquitar, llevaba 17 años cargando la mochila, ya preparado para agredir al otro, para desquitarse, para tomar revancha. Y en 17 años se volvió jorobado. Su rencor hizo que modificara su cuerpo. Y como lo veíamos la vez anterior, me voy a tomar una copita de veneno todos los días para que se muera quien me ofendió. Es algo tonto, es algo que no funciona y que me hace daño y que al final terminan afectando la relación, porque crea distanciamiento, porque crea amargura, porque al final de cualquier discusión echamos mano a la mochila para tener algo que arrojar y empezamos a atacar en vez de buscar la reconciliación y el perdón. Y en ese sentido tenemos que en algún momento tenemos que decidir
que no queremos cobrar esa factura, que la rompemos y libramos al otro del peso de la deuda. ¿Saben qué se dice? Que quien paga descansa y el que cobra, pues mucho más. En este aspecto, a veces la persona está pues afectada porque reconoce su culpa y vive con la culpa. Pero tenemos que liberarnos de que ya no están en deuda. Ya no estoy esperando una rectificación, ni una disculpa, ni nada por el estilo. A este respecto debemos de entender. Tampoco hay que esperar que los otros den el primer paso, que vengan a reconocer el mal que nos hicieron, o que vengan a pedirnos perdón. No, como decía antes, lo hacemos por nosotros, por nuestro propio bien, para que las personas que me hirieron en el pasado no continúen haciéndome daño en el presente, para que pueda disfrutar y recibir también el perdón de Dios para mi vida. Y el perdón no es algo que damos solo una vez, porque efectivamente podemos romper la factura, pero seguramente guardamos un montón de fotocopias y aunque no tienen valor legal, sin embargo, sí sirven para aferrarnos a un hecho de una forma moral e inmoral. Moral en cuanto a sentir que hay una injusticia, e inmoral por lo que ya hemos considerado que tiene de injusto después de haber sido perdonados. De no perdonar en este aspecto esos sentimientos de agravio, esos sentimientos de dolor. Después de haber perdonado, pueden volver a nosotros reiteradamente y hemos perdonado. Y bendecimos a esa persona. Y eso quiere decir que empezamos a hablar bien de ella y a pedir que Dios le haga cosas buenas. Y esto es sincero. Pero al cabo de un tiempo recibimos la noticia que le está yendo bien y esto nos fastidia. ¿Cómo le va a ir bien si es una persona tan mala, si me ha hecho tanto daño? ¿Pero qué tienes contra él? A ver, dime, ¿qué tienes contra él? Y entonces sacamos la fotocopia. En ningún juicio van a admitir una fotocopia. Dios no va a admitir fotocopias. Si has perdonado, deshazte de las fotocopias, y esto lo hacemos como reiterándonos en el perdón. Cada vez que venga ese sentimiento, decir, no, yo no tengo nada contra él, yo ya lo he perdonado, yo he roto la factura de todas las cosas que hablaban en contra de esta persona, y por tanto su hoja está limpia. Y vuelvo a bendecirlo y a desearle lo mejor, y cuando vuelva más adelante ese sentimiento, si vuelve a reincidir, no tengo derecho, ya está perdonado. Y Jesús nos dice que debemos de perdonar. Escuchemos la Biblia, Mateo 18:21. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Y a veces es posible que necesitemos llegar a muchísimas veces y declarar el perdón sobre la persona que nos ha ofendido, para que nos sintamos limpios y para que de verdad nos liberemos. Y liberemos a la persona de la ofensa cometida. Y en tercer lugar,
reemplazo mi herida con la paz de Dios. ¿Y cómo puede tener uno paz? ¿De qué tenemos el sentimiento de que esto es injusto? Es decir, yo les perdono, quedan sin castigo, y lo que hicieron estaba mal, y la justicia debe, que el que hace algo malo debe ser corregido, castigado, debe de pagar por ello, debe de haber un tipo de compensación, y el sentimiento de justicia es algo que Dios ha puesto en nosotros, y Él se declara un Dios justo, que ama la justicia y la verdad. Entonces, ¿cómo puedo compaginar estos dos elementos? El hecho de mi clamor por la justicia, mi sentimiento de que tiene que haber justicia con el acto del perdón, que parece que elude todo tipo de justicia, pues la Biblia dice que un día Dios va a pedir cuentas a todos los hombres, y está en 2 de Corintios 5:10 que dice la Biblia: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponde según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Y quiero que pongan atención en este versículo, 2 de Corintios 5:10. Hay muchas personas que mueren un familiar, un conocido, y expresan: ¡ay, está con Dios! ¿Y quién te dijo esa mentira? ¿Qué no están leyendo que dice: es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Pues no puede ser que mi familiar, porque le va a las Chivas, ya se va al cielo, o porque tomó desde niño Chocomil, o Pancho Pantera, o tiene su credencial del tío Gamboín, pasa directo, sin tocar baranda. No, nosotros vamos, antes de estar en la presencia del Señor, que comparecer en el tribunal de Cristo. Y que ese día Él va a hacer justicia, y les aseguro una cosa, que Él lo va a hacer mucho mejor de lo que nosotros podemos hacer, porque Él conoce las motivaciones del corazón, porque Él conoce las circunstancias, porque Él conoce nuestra naturaleza, porque Él lo hace con una justicia pura. Así que permite que Dios haga justicia. No te molestes por esto. La justicia se hará a su tiempo, y Dios la hará. Y déjale todo el tema a Dios, y tú enfócate a la paz de Dios. Pero decía al principio que hay una segunda parte. Hemos hablado de cómo perdonar a los que nos han ofendido. Pero la verdad es que tampoco nosotros somos perfectos, y con frecuencia nosotros somos los que herimos a otros, y esperamos también de ellos que nos perdonen. Deberíamos esperarlo, y deberíamos ser proactivos y buscar ese perdón para restaurar la relación, y en ese sentido nos dice la palabra de Dios. Escuchemos la Biblia. Hebreos 12:14: procurad estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. El 15: procurar que nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Vean qué imagen más ilustrativa. El hecho de podernos convertir en una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente, nosotros mismos ser ese veneno para los demás, ser gente tóxica. Este término que está tan de moda hoy en día, gente tóxica para otros, muchas veces por lo que no puedo vencer mis problemas
es porque todavía mantengo conflictos en mis relaciones no resueltas. Y esto me impide seguir avanzando y disfrutar de la vida de Dios que quiere que viva. Por esto, ¿cómo podemos proceder en esto? Cuando nosotros somos conscientes de que hemos hecho daño a alguien, fíjense, ¿qué dice Jesús? Escuchemos la Biblia. Mateo 5:23. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. No que tú tengas algo contra alguien, sino que ahí viene a tu mente, viene a tu corazón el hecho que te das cuenta de que hay alguien que tiene algo contra ti. No sigas adelante. No presentes tu ofrenda. No busques relacionarte con Dios. Porque ahí va a haber un muro de separación. Antes dice la palabra, ve y reconcíliate con tu hermano. Y entonces, sí, ven y presenta tu ofrenda delante de Dios. Y no podemos invertir los términos. Por esto, cuando tú sepas que alguien tiene algo contra ti, de igual manera que decíamos que antes de ser proactivos, aquí no esperes nada. Toma la iniciativa, porque si no, esto va a afectar tu relación con Dios, pero también a tu propia salud, a tu propia sanidad emocional y espiritual. Y en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer es también reconocer a los que hemos dañado. Y es que alguno podría decir, bueno, es que pues, no me he dado cuenta, no recuerdo a nadie a quien le haya hecho daño, o por lo menos que le haya hecho daño y no le haya pedido perdón. A lo mejor somos muy buenas personas. Ay, es que yo no me meto con nadie, pero a lo mejor sí hay gente que tiene algo contra ti. A lo mejor hay alguien a quien le debes algo, un libro o dos, un DVD, dinero. A lo mejor hay alguien a quien le prometiste algo que no cumpliste, o alguien con quien hemos sido críticos, controladores, posesivos, o a lo mejor nos hemos excedido verbalmente con alguien. A lo mejor le has gritado a alguien, le has insultado o hemos abusado emocionalmente, le hemos hecho sentir culpable, le hemos acusado o le has mentido a alguien o has sido indiferente con alguien. No sé, pensemos en esto y a lo mejor empiezan a aparecer algunos nombres. Podríamos empezar por esto. Lo segundo es, piensa cómo te gustaría a ti que alguien se disculpara contigo. Que posiblemente ahí va a estar la clave del asunto para hacerlo de una forma correcta. ¿Recuerdan la regla de oro? Jesús nos dice, escuchemos la Biblia. Mateo 7:12. Así que todos traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Esto siempre lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, y cuando se refiere a la ley y a los profetas, está mencionando el Antiguo Testamento. Así que haríamos bien en pensar de qué forma me gustaría a mí ser tratado.
para tener como punto de partida este tipo de consideración con los demás. Y esto implica hacerlo en el tiempo apropiado. Dice el libro de Eclesiastés, escuchemos la Biblia, Eclesiastés 3:1. Todo tiene un momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Por eso no es bueno a veces el hecho de intentar descargarnos y en el momento que a mí me interesa, en el momento que para mí resulta conveniente, y ahora que no tengo nada que hacer, o ahora que me vino esto y me está pesando en la conciencia y he venido con mi ofrenda al altar y resulta que ahora no puedo participar porque me siento culpable. Y es un ejemplo, llego a la iglesia, veo a un congregante y le digo, sale un momento del culto que te quiero decir algo. Ahora no se trata de ti, no se trata de bendecir al otro. Por esto, no piensen en primer lugar en el momento que a ti te conviene. Por ejemplo, por la noche que le estás dando de vueltas y le dices, oye, tenemos que hablar a tu compañero o a tu compañera. Oye, tenemos que hablar porque hay algo que me molesta, o de algo que tú me dijiste, o de lo que tú me hiciste. Y entonces nuevamente mañana tiene que irse a trabajar 6, 7 de la mañana y lo dejas ahí a la 1 de la madrugada girándole la cabeza de todo lo que han discutido. Insisto, hay un momento adecuado. Busquemos arreglar los problemas cuando el otro no tenga prisa. No cuando esté dormido, cuando el otro tenga una actitud dispuesta para esto. A lo mejor requiere tiempo. Lo puedes decir, oye, quiero hablar contigo. ¿Cuándo podemos hablar? Y la contraparte te dirá, ahora no puedo, quedamos en la tarde. Efectivamente, no postergarlo indefinidamente, pero sí que no tiene que ser de manera inmediata buscando el acuerdo y cuando esta persona le acomode mejor también. Lo segundo implica tratar a los demás con consideración, hacerlo con una actitud correcta. Dice Pablo en la carta a los Filipenses, escuchemos la Biblia, Efesios 4:15, antes bien, diciendo la verdad, con amor debemos crecer en todo hacia Cristo. Y hay personas muy sinceras, pero no basta con decir la verdad. A veces ser muy sincero es sinónimo de ser grosero. No tienes que decir todo lo que piensas. Es mucho más sabio pensar todo lo que decimos. Y en este sentido, a veces hay gente que es tan sincera que te suelta expresiones, ideas que tiene, que son poco menos que insultos o bofetadas. Y es verdad, tendrán su razón y a veces la verdad es muy subjetiva. Uno tiene su punto de vista, es cierto, y no va a mentir en lo que describe. La siguiente semana cerramos ya con esta serie de 3 presentaciones. Y la pregunta es, la semana pasada les exhortaba a que empezaran a trabajar y que empezaran a ver a quién van a perdonar y a quién le van a pedir perdón en su vida familiar, en la escuela, con los vecinos o en su trabajo. Espero que hayan hecho la tarea y si no, empiecen esta semana a reconciliarse con las personas. Recuerden, Dios nos puso el ejemplo, Él ya perdonó y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. ¿Qué prácticas actuales
pudieras cambiar. Esa es la tarea. Mi Dios y Padre bendito, te damos infinitas gracias que este domingo 16 nos has regalado vida y salud. Padre mío, en reiteradas ocasiones nos estás exhortando a perdonar. Tú ya pusiste el ejemplo. El Señor Jesucristo fue el vínculo para que nosotros nos podamos reconciliar contigo. Erradica de nosotros la vanidad, el orgullo, la soberbia. Quítanos esa piel dura, mi Dios. Danos un corazón tierno y humilde para buscar la reconciliación con quienes nosotros los hemos ofendido y quienes a nosotros nos han dañado. Mi Dios, esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.